Ana Aire soy yo, una mujer de 34 años, y hoy, mientras organizo mi escritorio, me encuentro con el eco de una crítica que resuena como un tambor en mi mente. Durante la reunión de esta mañana, un colega aludió a mi presentación como incompleta frente a todos. La derrota me golpea como una ola fría, haciéndome sentir amarga y vulnerable, como una niña que una vez se enfrentó a olear desaprobador de su madre. Esta sensación me enreda con la misma autocrítica que he llevado desde mi infancia, una herida que nunca se ha cerrado del todo. ¿Por qué el eco de mi dolor sigue resonando en mis decisiones? Me pregunto en voz baja mientras miro por la ventana, observando as folhas caindo das árvores. En la luz tenue del día, veo flashes de mi infancia. Días en los que mi madre elogiaba a mi hermano, el perfecto, mientras yo luchaba por ganar un simple bien hecho. La comparación se ha convertido en una sombra que me sigue, a veces arrastrándose, otras veces gritando. Pero hoy, esa voz interna que me critica ha subido de volumen, esa voz que me hace sentir que no soy suficiente. Regreso con mi mente al momento de la reunión. A medida que los recuerdos inundan mi mente, puedo sentir mi corazón acelerarse. Es como si estuviera viendo toda una película de antiguas comparaciones, cortos que van desde unas navidades felices en las que el regalo más grande era para mi hermano, hasta momentos de silencio en las cenas familiares, donde mi madre, aunque rodeada de amor, nunca parecía ver mi dolor. La frase que resonaba constantemente era: Ana, deberías esforzarte más. Compararte con tu hermano te haría mejorar. Cada observación de su parte era una puñalada oculta, un martillo que atizaba la forja de mi inseguridad. En este instante abrumador, me encuentro reflexionando sobre el poder de mis pensamientos y cómo estos construyen mi realidad. Me pregunto, ¿debo quedarme atrapada en este ciclo? Este diálogo interno me invita a una pausa. Es un momento de autoobservación. ¿Siempre tengo que vivir bajo la sombra de esas comparaciones? Por un instante, un pequeño rayo de esperanza me llega, un susurro que me incita a explorar mi interior, a tomar este dolor y convertirlo en algo útil. La idea de que este eco no necesita gobernar mi vida comienza a formarse en mi mente. Si alguna vez he de buscar mi propio camino, tengo que enfrentar esta narrativa que mis vivencias familiares han tejido en mí. Sin embargo, el miedo acecha. La lucha entre querer seguir siendo la hija perfecta para complacer a mi madre y el deseo ardiente de abrazar mi verdad me mantiene en un estado de confusión y resistencia. En un profundo suspiro, decido que necesito ayuda, que quiero romper con este patrón. Un leve destello de reconocimiento ilumina mi interior, sugiriéndome que la búsqueda de sanación comenzará no en el exterior, sino en el corazón de mi historia familiar. Tal vez este eco de dolor sea, en mí me sientes más, realidad. El primer paso hacia una comprensión más profunda de mí misma. Es momento de abrir las puertas a la curiosidad sobre mi ser y descubrir cómo el eco de mi dolor podría, en un futuro cercano, convertirse en el susurro de mi sanación. El camino será largo, pero por primera vez en años, siento que estoy lista para dar el primer paso. Apenas unas horas después de la reunión, la mezcla de emociones aún burbujea en mí. La autocrítica, tan arraigada, me arrastra al pasado, transportándome a momentos donde las comparaciones y los reproches eran moneda corriente en mi familia. Cierro los ojos y me esfuerzo por recordar mi infancia, ese terreno sagrado donde construir la identidad se convirtió en una interminable lucha. En una de esas memorias que emergen, me veo sentada en una pequeña silla frente a la mesa del comedor. La cena familiar es un evento habitual, pero en lugar de sentirme parte de la calidez colectiva, estoy rota en 1000 pedazos. Es invierno, y el aire es gélido, pero lo que me enfría en ese momento no es solo el clima, sino las palabras de mi madre que, de manera casual, me comparan con mi hermano. Mira cómo come, Ana. Siempre es tan educado y disciplinado. Tú podrías aprender de él. Su tono sugiere que no hay nada que pueda hacer para estar a su altura. Mi pequeño corazón se fractura. Puedo sentir el peso de esas palabras como un manto helado que me envuelve, incapaz de moverme. Esa noche, después de la cena, me encuentro en mi habitación, mirando por la ventana. Mis lágrimas se deslizan suavemente, y mientras las siento caer,
Es como si cada una de ellas cargara consigo las expectativas no cumplidas. En estos momentos de soledad, la historia que me cuento comienza a afianzarse. No soy suficiente. Esta creencia se convierte en mi sombra, siguiendo cada paso que doy, como un eco persistente de la voz de mi madre que constantemente resuena en mis pensamientos. Las comparaciones no se limitan solo a las cenas. Hay un desfile constante de celebraciones familiares donde los aplausos siempre son para mi hermano. En una Navidad, me acuerdo de un obsequio que recibió, un coche de control remoto brillante, mientras yo me quedé con un libro de actividades. La alegría de él parecía desplazar toda mi existencia, y aunque disfruté con él jugando un rato, la herida ya estaba abierta. La certeza de que nunca podría ser él me consumía de rabia e impotencia. Mis pequeños logros no parecían contar. Cada intento era eclipsado por la luz radiante de su perfección. Soy más consciente ahora de cómo las palabras moldearon mis creencias limitantes. Debo complacer para ser amada, resonaba en mi mente, atormentándome en cada interacción social. En mis relaciones, me esforzaba por agradar a todos, temerosa de que el momento en que me alejara de esa imagen perfecta, todo el amor que creía que me otorgaban, se evaporara como el aire. Este ciclo se transformó en una prisión que me impedía abrazar mis deseos y emociones genuinas. En una perspectiva más profunda, siento que esas vivencias han influenciado mi vida adulta considerablemente. De repente, puede parecer tan claro como el agua. Mis relaciones románticas siempre han estado plagadas de la misma necesidad de validación. Nunca me atrevía a alzar la voz sobre lo que realmente quería, debatiéndome entre complacer y defender mi identidad. Cada vez que el amor parecía cerca, la sombra de la inseguridad se apoderaba de mí. Mientras recordaba mis fracasos amorosos, comprendía que nunca había permitido a nadie conocerme verdaderamente. A través de esta exploración de mis recuerdos, voy reconociendo a esa niña interior herida, cuya voz resonaba en mi corazón. Atrapada en un ciclo interminable de comparaciones y expectativas, ella necesita ser escuchada, comprendida. Veo su angustia, la pluma de sus emocionantes sueños recibiendo un golpe tras otro por la crítica. Hoy, me prometo escucharla, digo en voz alta, sintiendo que el eco de mis palabras podría, tal vez, iniciar un cambio. Poco a poco, la narrativa que mis vivencias familiares han tejido se desata como un hilo entrelazado. Estoy empezando a reconocer que mi sufrimiento no es exclusivo. Las inseguridades que he internalizado son reflejos de las proyecciones de mis padres, de su propio miedo hacia el fracaso, y ahora la comprensión comienza a florecer en mí. Tal vez estas experiencias, aunque dolorosas, sean la esencia de mi evolución, de mi individuación. Con el corazón aún pesado, siento que es el momento. Debo comenzar a reconstruir a esa niña interior, no desde el lugar de la escasez, sino desde la autoaceptación. Reconocer que tengo derecho a ser quien soy, a vivir sin las comparaciones que han definido mi vida anterior. Esta aceptación lenta y apacible puede abrir la puerta a una sanación auténtica. Mientras cierro los ojos nuevamente, una tibia esperanza comienza a florecer al recordar que incluso tras la oscuridad, siempre hay una luz que aguarda por ser redescubierta. En los días que siguieron a mi profunda reflexión sobre la niña interior, sentí un impulso de búsqueda que no podía ignorar. Mi rutina diaria se tornó inquietante, como si un nuevo eco reverberara en mi mente, llamándome a explorar territorios desconocidos. Una tarde, mientras hojeaba libros en una librería pequeña, mi mano se detuvo en un título que capturó mi atención. La sombra, el viaje del héroe. Sin pensarlo dos veces, lo tomé y lo abrí. Las palabras brotaron de las páginas como luces que iluminaban aspectos oscuros de mí que había mantenido ocultos. Al leer sobre el concepto de la sombra, empecé a entender que representaba esas partes de mí que había rechazado por miedo a ser vista como imperfecta. De repente, sentí una conexión profunda. Por fin alguien daba voz a mis luchas internas. La claridad empezó a llenar el espacio donde antes había confusión. Mis problemas ya no eran solo míos. Eran experiencias compartidas por aquellos que, como yo, también habían sufrido el peso de ser perfectos en un mundo que constantemente exige más. Mientras seguía sumergiéndome en el libro,
Recuerdos de mi infancia comenzaron a entrelazarse con las teorías que leía. La manera en que las comparaciones y críticas de mi madre me habían afectado se revelaba como un reflejo de sus propias inseguridades. Empecé a vislumbrar que lo que había considerado como mis debilidades, mis miedos y las inseguridades que había abrazado durante años eran, en realidad, aspectos de mí misma que necesitaban aceptación, no represión. Era la oportunidad para sanar y crecer. Y ese pensamiento era a la vez aterrador y liberador. En una noche especialmente reflexiva, mientras escribía en mi diario sobre estos descubrimientos, un torrente de emociones me envolvió. Comenzaron a caer lágrimas mientras lamentaba no solo la niña que fui, sino también la parte de mí que nunca me atrevía a abrazar. Las lágrimas caían con la fuerza de años de dolor, y en medio de esa tormenta, una idea surgió. Tal vez las experiencias que había vivido podían transformarse en la base de mi evolución personal, si decidía mirarlas desde una nueva perspectiva. Sin embargo, las voces críticas en mi mente comenzaron a manifestarse con más fuerza, susurrándome que este deseo de cambio era absurdo, que mi historia no podía ser tan fácil de reescribir. Pero empecé a reconocer que cada crítica interna era el eco de viejas heridas, una voz que ya no necesitaba definir mi futuro. Con una mezcla de temor y determinación, finalmente decidí que necesitaba apoyo. La idea de buscar un grupo de sanación emocional me llenó de esperanza. Anhelaba compartir mis experiencias con otros que pudieran comprender mi lucha. Al llegar a mi primera reunión, el lugar estaba lleno de una energía cálida y acogedora. Escuchar a los demás, compartir sus historias de dolor y resiliencia despertó en mí una empatía profunda. A medida que hablaban, me di cuenta de que, a pesar de las diferencias en nuestras historias, había un hilo común que nos unía. Todos habíamos enfrentado la lucha entre lo que éramos y lo que los demás querían que fuéramos. Cuando finalmente compartí mi propia historia, sentí un alivio indescriptible. Las palabras fluían, y con cada oración me sentía más ligera. La autenticidad que brillaba en sus rostros me llenó de esperanza. En ese entorno seguro, me di cuenta de que, aunque mi carga era pesada, no estaba sola. El dolor que había guardado con celo pertenecía a un viaje colectivo hacia la sanación, y esa sensación de pertenencia era un bálsamo para mi alma. En este entorno, la frase de Jung empezó a resonar en mis pensamientos. Aquello a lo que te resistes, persiste. Aquello que aceptas, se transforma. Empecé a comprender que la aceptación podría liberar mi espíritu y que enfrentar mi sombra me abriría la puerta a un verdadero cambio. Decidí entonces sumergirme más en la obra de Jung. Cada página que leía parecía ofrecerme un mapa útil para navegar mis sentimientos y experiencias. Comencé a mirar mi vida como algo que podía remodelarse. La sombra no era un enemigo, sino un aspecto que requería atención y comprensión. A medida que avanzaba, una nueva determinación emergió en mí. La certeza de que estaba dispuesta a dejar atrás las ataduras de las expectativas ajenas y abrazar mi autenticidad. Finalmente, entendí que este impulso, esta chispa de comprensión que había florecido en mí, era la semilla de un camino hacia la sanación. La luz que comenzaba a brillar dentro de mí no era solo un destello efímero, era el amanecer de un nuevo capítulo, donde el eco de mi dolor empezaba a transformarse, y con él, la posibilidad de reescribir mi narración hacia la libertad. En un profundo suspiro de confianza, supe que estaba lista para recorrer este viaje, decidida a abrazar cada paso con amor y valentía. Con el reciente descubrimiento del concepto de la sombra y mis experiencias compartidas, sentí que había llegado el momento de sumergirme más profundamente en los recovecos de mi ser. La idea de que la sombra no era solo un enemigo, sino un aspecto crucial de mi identidad, me empujaba a investigar mis propios miedos y heridas. ¿Qué pasaría si las partes más ocultas de mí pudieran ser el camino hacia mí? ¿Liberación? Empecé un diario, un espacio seguro donde podía escribir sin filtro, donde podría desahogar mis pensamientos y emociones. Sabía que debía ser honesta conmigo misma. No podía temer lo que saliera a la luz en esas páginas. Las palabras empezaron a fluir, cada una de ellas facilitando la conexión con esa niña interior que había estado esperando ser escuchada. Me recordaba que, aunque había vivido con inseguridades profundas, también llevaba en mí la capacidad de amar y crear. El simple acto de escribir se convirtió en un ritual casi sagrado.
Un viaje hacia la autodescubierta. Una noche, mientras revisaba mis escritos, me topé con un recuerdo que hacía tiempo había mantenido enterrado. Era sobre uno de esos cumpleaños familiares, donde todos estaban celebrando con entusiasmo, menos yo. El foco de atención siempre parecía recaer sobre mi hermano, quien se llevaba todos los halagos. En mi mente, reviví el momento en que decidí esconderme en mi habitación, sintiéndome invisible y poco querida. La niña en mí, llena de esperanzas y sueños, se tornó en una sombra de sí misma, traicionada por el amor que nunca se mostró. Hoy, te veo, susurré al aire, sintiendo que mis palabras podían atravesar el tiempo y el espacio, alcanzando esa parte de mí que tanto necesitaba ese reconocimiento. Con cada recuerdo que emergía, comenzaba a recopilar fracciones de mi dolor y mis creencias limitantes. Entendí que esas experiencias habían tejido la historia de la persona que era hoy, y esa aceptación era justo lo que necesitaba para empezar a sanar. Mientras profundizaba en mi autoanálisis, me di cuenta de que las expectativas que mi madre había proyectado en mí habían creado complejos que me mantenían en una constante lucha interna. A menudo sentía que debía ser perfecta en todo, lo que a menudo me dejaba paralizada por el miedo al fracaso. En mi vida diaria, estas creencias se manifestaban como bloqueos. Semanax comparaba con los demás, y cada logro ajeno se convertía en un recordatorio de que nunca alcanzaría ese nivel de éxito. Recorría mis viejos lugares de trabajo, esos que me hacían sentir incompleta. Cualquier crítica constructiva era a menudo interpretada como un ataque profundamente personal. Ahí fue cuando me di cuenta de que esos complejos, esos sentimientos de insuficiencia, eran parte de la sombra que había decidido ignorar. Una mañana, me senté con el libro de Jung frente a mí, buscando visión y guía. Encontré un pasaje que hablaba sobre la integración de la sombra y la necesidad de reconciliar las partes de uno mismo que habían sido reprimidas. El camino hacia la individuación, leí en voz alta, requiere abrazar no solo la luz, sino también la oscuridad que reside en cada uno de nosotros. A cada palabra, el sentimiento de conexión creció en mí. No tenía que huir de mis sombras, sino enfrentarme a ellas con compasión y curiosidad. Decidí que era tiempo de llevar mis reflexiones a la práctica. En una nueva sesión del grupo de apoyo, compartí mis experiencias de forma más abierta. Hablé sobre mis complejos y cómo la necesidad de validación había formado la base de mi sufrimiento. A medida que las palabras salían de mi boca, sentía una liberación. Observar los rostros asintiendo en comprensión me llenó de una sensación de conexión, atacando la soledad que había cargado tanto tiempo. Hoy veo que mi dolor es el eco de una historia no contada, compartí. Y en ese momento, sentí mi corazón abrirse. Me di cuenta de que transformar mi dolor en una historia de resiliencia era un proceso que compartía con otros. En lugar de tener miedo de mis debilidades, comenzaba a darles la bienvenida como parte del viaje. Las sesiones del grupo continuaron siendo un refugio donde podía explorar las partes más oscuras de mí misma. Aprendí a hablar sobre lo que había silenciado durante años, el miedo al rechazo, la autoexigencia, desmedida, y la lucha constante entre complacer a mi madre y ser auténtica. Para cada experiencia recibida, había una respuesta de amor y comprensión, y eso se sentía profundamente sanador. El trabajo se volvió un proceso de amor por mí misma. Reconocí que cada desafío que había superado, cada herida, estaban interconectados con mi entrega a la vida y a la búsqueda de mi verdad. Mis complejos empezaron a transformarse de enemigos en aliados. Cada inseguridad se convirtió en una lección valiosa. Poco a poco, la voz crítica en mi mente comenzó a suavizarse. Las comparaciones que antes me desgastaban se redujeron. Ahora, cuando sentía que alguien brillaba más que yo, podía recordar que lo que veía era solo la superficie y que cada persona tiene su propia historia. Este aprendizaje revolucionó la forma en la que interactuaba en mi entorno. En lugar de competir, me encontraba celebrando los logros de los demás, sintiendo que cada éxito ajeno también era una victoria para mí. Cada día se sentía más ligero, y las palabras del grupo resonaban en mi corazón. El dolor ya no era un enemigo, sino un maestro. Estaba aprendiendo a ver la vida con una nueva lente, una que integraba tanto la luz como la sombra.
En cada desafío encontraba una oportunidad de crecimiento, y así, el eco de mi dolor empezaba a convertirse en el susurro de mi sanación. Con cada paso que daba, avanzaba hacia un lugar de mayor autenticidad y aceptación, preparándome para abrazar los desafíos que vendrían con una renovada confianza. A medida que pasaban las semanas, la transformación que había comenzado en mí se asentaba lentamente, convirtiéndose en parte de mi ser. El trabajo en el grupo seguía siendo un pilar fundamental. Había aprendido a compartir sin temor, a exponer mis heridas como trofeos de guerra en lugar de cadenas que me ataban. Sin embargo, en lo más profundo, aún sentía la presión de la expectativa, especialmente cuando pensaba en mi relación con mi madre. Esa conexión sería un reto que debía enfrentar. Un día, en una de nuestras reuniones, una compañera compartió cómo había logrado establecer límites saludables con su familia. Sus palabras calaron hondo en mí. Sentí que la chispa de la esperanza se encendía nuevamente. Podía ver claramente que, para ganarme la vida que deseaba, no solo tenía que aceptar mi sombra, sino también aprender a comunicar mis necesidades y deseos a aquellos que más me importaban. Después de la reunión, regresé a casa reflexionando sobre cómo había manejado mis interacciones con mi madre hasta ahora. Me encontraba en un ciclo habitual de complacencia, donde hacía lo que consideraba correcto sin considerar mis propios sentimientos. ¿Cómo podía seguir así y esperar que mi vida cambiara? Entonces, decidí que era el momento de tomar una postura firme. No quería más diálogo interno que me decía que debía sacrificar mi autenticidad en nombre de su amor. Fue como si un interruptor se hubiera activado dentro de mí, guiándome hacia la acción. Con una mezcla de ansiedad y emoción, me senté a escribirle una carta. En ella expresaría todo lo que había callado durante todos estos años. Hablé sobre mi dolor, sobre cómo sus críticas me habían afectado, y sobre la constante sensación de que nunca era suficientemente buena en comparación con mi hermano. Al desahogar mis sentimientos en esas páginas, sentí como si un peso estuviera siendo levantado de mi alma. Al final, incluí una afirmación de lo que realmente necesitaba: su apoyo y comprensión incondicional. Era un paso hacia mí misma, hacia mi autenticidad. Sabía que entregarle esa carta no sería fácil. Al día siguiente, después de mucho pensarlo, decidí que debía hacerlo cara a cara. Encontré a mi madre en la cocina, preparándose para la cena. Su mirada siempre había abrazado el cariño, pero en esos momentos también escondía muchos temores y ansiedades. Me senté, con el corazón latiendo violentamente en mi pecho, y le dije que había algo importante que debía compartir. Mientras comenzaba a leerle la carta, sentí la suavidad de mis palabras contrastar con la tensión en el aire. Ella me miraba con curiosidad, y a medida que mis palabras fluyeron, vi su expresión cambiar. Había tristeza y sorpresa en su rostro, dos sentimientos que descubrí que nunca había querido que sintiera. Cuando terminé, un silencio pesado llenó la habitación. Las sombras, que alguna vez nos habían dividido, estaban allí, pero ahora se sentían diferentes, como si buscaban su lugar en la luz. «Mami, no te estoy culpando por mis sentimientos», dije, buscando su mirada. «Solo quiero que entiendas cómo supe que esos comentarios me afectaban tanto. A lo largo de mi vida he estado luchando por ser vista, por ser suficiente». La respuesta que no sabía si iba a recibir llegó en forma de lágrimas. Mi madre me abrazó con una ternura que solté mucho tiempo atrás, y en ese abrazo supe que algo en nuestra relación estaba empezando a cambiar. «Lo siento tanto, Ana», me dijo mientras mantenía su rostro cerca del mío. «Nunca fue mi intención que te sintieras así. Estaba tan atrapada en mis propios miedos que no vi cómo te afectaba». En ese instante entendí que su dolor también había sido una proyección de lo que había vivido. Ella también había sido atrapada por sus sombras. Los días que siguieron estuvieron llenos de conversaciones honestas. Juntos exploramos los miedos que nos habían mantenido a distancia y encontramos un camino hacia la comprensión mutua. Fue un proceso lento, pero la luz que comenzaba a brotar entre nosotras era palpable. Empezamos a construir una relación más auténtica, alimentada por la empatía y el deseo de sanación. Sin embargo, mi viaje no terminó aquí. A medida que me acercaba a mis padres, también aprendí a establecer límites con otras personas a mi alrededor. Empecé a dejar en claro lo que estaba y lo que no estaba dispuesta a aceptar. En mi trabajo, por ejemplo, utilicé mis experiencias para hablar abiertamente sobre mis necesidades
y establecer un balance entre mis responsabilidades y mi salud mental. Las conversaciones difíciles con colegas se volvieron una herramienta fundamental para mi vida profesional y personal. Una mañana, en el camino a una reunión, reflexioné sobre cuánto había transformado mi vida. Las voces críticas en mi mente, que antes dominaban mis pensamientos, comenzaban a desvanecerse. Comprendí que mi viaje de transformación no solo se trataba de aceptar mis sombras, sino también de hacer espacio para mi propia autenticidad y verdad. Había empezado a abrirme a la posibilidad de ser vista y, lo más importante, a ser suficiente. Como me había prometido en el grupo de apoyo, el dolor se transformó en una poderosa herramienta de enseñanza. Cada experiencia, incluso las más desafiantes, me ofrecían la oportunidad de aprender y crecer. Ya no temía a la aceptación de mi sombra. Más bien, anhelaba abrazarla como parte esencial de mi historia. Comencé a ver que cada paso que daba hacia mi verdad contribuía a forjar una nueva identidad, una que era fiel a lo que realmente soy. Sabiendo que mi viaje no terminaba aquí, me sentí preparada para enfrentar los desafíos que pudieran surgir. La noción de que la vida me mostraba lugar seguro para desplazarme con autenticidad ahora se reposaba en mi corazón. La decisión de vivir mi verdad era, en última instancia, un compromiso conmigo misma. Y así, con un renovado sentido de propósito, avancé hacia adelante, lista para enfrentar lo que viniera, sin importar las sombras que aún pudieran aparecer en el camino. Cada paso se convirtió en un himno, una celebración de mi vida, de mi libertad. Los días que siguieron a mi decisión de vivir auténticamente se convirtieron en un espacio de autoexploración constante. Cada interacción y conversación se volvió una oportunidad para aplicar lo que había aprendido y abrazar la libertad que había reclamado con tanto esfuerzo. La idea de que estaba lista para confrontar mis dificultades con amor y claridad era tanto inquietante como emocionante. Esta libertad no solo era una sensación pasajera, era un nuevo estilo de vida, y quería disfrutarlo plenamente. Una de las primeras acciones que decidí implementar fue establecer límites claros con mi madre. Había esperado tanto tiempo, amparada en el miedo a su reacción, pero sabía que este paso era esencial para mi sanación. Un día, mientras estaba sentada en la cocina, mi madre hizo un comentario despectivo sobre un proyecto en el que había trabajado arduamente. En lugar de dejar que ese comentario me lastimara, tomé aire y decidí responder con honestidad. Mamá, agradecería tu apoyo en lugar de críticas. Lo que más necesito en este momento es sentirme valorada, le dije con calma. Al principio, su reacción fue defensiva. Solo, quiero lo mejor para ti. Pero en lugar de dejar que la culpa me abrumara, continué explicando cómo sus palabras me afectaban. Me sentí fuerte al defender mis necesidades, y al final de la conversación, algo había cambiado. Había logrado establecer un límite saludable, y pese a su reacción inicial, percibí un destello de comprensión en su mirada. Al colgar el teléfono, sentí una mezcla de alivio y empoderamiento. Había puesto mis necesidades en primer lugar, y por primera vez, no sentía culpa por ello. A medida que esos límites se asentaban, comencé a comunicarlas en el trabajo también. Hacerlo fue un proceso liberador y revelador. En ocasiones, cuando sentía que el estrés empezaba a abrumarme, recordaba que tenía el poder de pedir ayuda y establecer un balance entre mis responsabilidades y mi salud mental. Las conversaciones con mis colegas, que antes solían ser temerosas, ahora se convirtieron en oportunidades de colaboración y crecimiento. Las reuniones, donde antes temía hablar, ahora eran el lugar donde compartía mis ideas y escuchaba valientemente las de los demás. Una mañana, mientras me dirigía a una reunión, reflexioné sobre cuánto había transformado mi vida en tan poco tiempo. Las voces críticas en mi mente, que antes dominaban mis pensamientos, comenzaban a desvanecerse. Recordé momentos de inseguridad que había enfrentado y cómo ya no pesaban como antes. Comprendí que mi viaje de transformación no solo se trataba de aceptar mis sombras, sino de hacer espacio para mi propia autenticidad y verdad. Finalmente, había empezado a abrirme a la posibilidad de ser vista, y lo más importante, a ser suficiente. El dolor que había vivido se estaba transformando en una poderosa herramienta de enseñanza. Cada experiencia, incluso las más desafiantes, me ofrecía oportunidades claras para aprender y crecer.
Ya no temía aceptar mi sombra. Más bien, deseaba abrazarla como parte esencial de mi historia. Empecé a ver que cada paso hacia adelante que daba contribuía a forjar una nueva identidad, una que realmente reflejaba quién era y quién quería ser. Sin embargo, el viaje no fue siempre sencillo. Hubo días difíciles. A veces, los viejos hábitos volvían a aparecer, y la inseguridad se colaba en mi corazón. Recuerdo un día en particular en el que un comentario hiriente de un colega me sacudió profundamente. En lugar de dejar que eso me afectara, decidí usarlo como una oportunidad para practicar la autocompasión. Recité para mí misma que mi valía no dependía de la opinión de los demás, ni de la aprobación externa. Reflexionar sobre eso era un recordatorio constante de mi valor intrínseco. Otra herramienta que utilicé para mantenerme en el camino de la autenticidad fue la meditación. Comencé a meditar cada mañana, buscando momentos de calma en los que pudiera sintonizar conmigo misma y evaluar mis emociones. Estas sesiones se convirtieron en un lugar seguro donde podía simplemente ser, sin juicios ni expectativas externas. Aprendí a acoger tanto mis sentimientos de alegría como mis momentos de dificultad. Esos periodos de reflexión me ayudaron a aceptar que las sombras también pertenecen a mí, pero no tengo que dejarlas consumir mi luz. El deseo de compartir lo que estaba aprendiendo también creció dentro de mí. Comencé a participar en talleres sobre sanación emocional y autenticidad, donde compartía mi historia y animaba a otros a abrazar su verdad única. Ver cómo mi viaje resonaba en los demás fue gratificante y me recordó que el dolor puede tener un propósito más grande. Al compartir mis experiencias, no solo liberaba viejas cargas, sino que también guiaba a otros en su propio proceso de sanación. Una de esas sesiones, mientras hablaba con un grupo sobre mis luchas y triunfos, noté un silencio atento en la sala. Cada persona era un espejo que reflejaba la lucha por la autenticidad. Aquella conexión implícita entre nosotros fortaleció el compromiso a seguir adelante en nuestros caminos individuales. Era una reunión donde el dolor se transformaba en entendimiento y la vulnerabilidad se convertía en fortaleza. Momentos después decidí que era hora de hacer un retiro, un tiempo para explorar más profundamente mi viaje en un entorno tranquilo. Al llegar a un pequeño refugio rodeado de naturaleza, sentí una oportunidad única de reflexionar sobre todo lo que había experimentado. Me senté en un banco, frente a un lago brillante, permitiendo que la serenidad del lugar me envolviera. Este ambiente calmado se convirtió en un espacio propicio para celebrar mi evolución. Mientras observaba la superficie del agua, recordé lo que había dejado atrás. Cada paso había sido un eco de crecimiento y aprendizaje. La sombra que antes me aterraba ahora se entrelazaba con mi luz, no como una enemiga, sino como una aliada en mi búsqueda de autenticidad. Comprendí que cada desafío vivido y cada victoria ganada formaba parte de un hermoso poema que estaba creando, mi vida. Al final de aquel retiro, aterricé en la idea de que mi historia no era solo un testimonio de lucha, sino también una celebración de libertad. Estaba lista para abrazar con confianza la vida que había estado esperando. Sabía que el eco de mi dolor se transformaba en un susurro de sanación, y el viaje hacia mi auténtica voz apenas comenzaba. Con cada paso hacia adelante, sentía que estaba reclamando mi fuerza y mi poder, lista para enfrentar el próximo capítulo de mi vida con amor y valentía. Al regresar a casa después del retiro, sentí que mi corazón estaba lleno de una nueva luz. Cada amanecer que contemplé junto al lago simbolizaba un renacer. Con el compromiso de ser fiel a mi voz, comprendí que el eco de mis vivencias podía convertirse en un legado de sanación. Una de mis primeras acciones fue convocar a una reunión familiar. Quería comunicarles que mi viaje de sanación no solo transformaba mis relaciones personales, sino que también redefinía mi percepción de mí misma. Compartí con ellos cómo había cargado un dolor que ahora se convertía en entendimiento. Les hablé sobre la necesidad de establecer límites y recibir apoyo incondicional. Mientras les expresaba mis sentimientos, vi en sus rostros una mezcla de sorpresa y atención, como un reflejo de nuestro deseo compartido de cambiar. Mi madre, inicialmente desconcertada, comenzó a abrirse. «Nunca pensé que mis palabras pudieran herirte tanto», confesó. En su vulnerabilidad, sentí que algo en nuestra relación comenzaba a cambiar. Cada lágrima compartida simbolizaba un paso hacia la conexión profunda.
Las conversaciones difíciles se transformaron en puentes hacia el amor, uniendo nuestro pasado con un futuro de entendimiento. Con el tiempo, nuestra dinámica familiar evolucionó. Aprendimos a comunicarnos abiertamente, y momentos que solían estar llenos de críticas se convirtieron en celebraciones de quienes éramos. Este proceso fue un camino hacia la sanación, no solo palabras, sino una base de amor. Fuera de casa, florecí en amistades. Me uní a un grupo centrado en empoderamiento y salud emocional, donde la vulnerabilidad era bienvenida. Al compartir nuestras historias, entendí que la conexión humana era fundamental para el crecimiento compartido. Cada experiencia sirvió como un recordatorio de que no estaba sola. En talleres y conferencias sobre mi proceso de sanación, sentí la conexión con el público. Al hablar de mis luchas y triunfos, veía en sus ojos preocupación y reconocimiento. Comenzar a dar voz a mis vivencias no solo liberaba viejas cargas, sino que guiaba a otros en su camino hacia la sanación. Aquella sala se convertía en un espacio donde el dolor se transformaba en un entendimiento significativo y en celebraciones de resiliencia. No obstante, el viaje no fue lineal. Hubo días desafiantes y las viejas inseguridades a veces amenazaban con emerger. Recuerdo un episodio en el trabajo en el que un comentario crítico me golpeó profundamente. En lugar de dejar que eso me afectara, decidí usarlo como una oportunidad de reflexión. Me repetí, mi valor no se define por la opinión de los demás. Esa práctica de autocompasión se convirtió en un ancla en momentos difíciles. La meditación se volvió esencial en este proceso. Comencé con sesiones diarias en las que podía conectar conmigo misma y mis emociones. Aprendí a recibir tanto la luz como la sombra sin juicios. Este espacio de silencio me ayudaba a sintonizar mi voz interna y a aceptar que las inseguridades también tenían su lugar en mi historia. Un año después de iniciar mi transformación, llegué a la conclusión de que mis experiencias no solo eran testimonios de lucha, sino celebraciones de crecimiento. Planeé un retiro en un entorno natural donde pudiera reflexionar sobre mi camino. Al llegar al lugar, me senté en un banco frente a un lago, permitiendo que la paz me abrazara. Este momento se tornó un agradecimiento por cada paso que había dado. Mientras observaba el agua, tomé conciencia de que mi sombra ya no me atemorizaba. Había encontrado en ella un aliado en mi búsqueda de autenticidad. La aceptación de mi pasado me preparaba para un futuro lleno de posibilidades, donde el eco de mis desafíos se convertía en un canto de fortaleza. Así, entendí que mi historia era un legado de sanación real. Estaba lista para abrazar la vida con confianza, sabiendo que el viaje hacia mi voz auténtica apenas comenzaba. Con cada paso hacia adelante, reclamaba mi fortaleza y poder, decidida a enfrentar el próximo capítulo de mi vida con amor y valentía.